Muy buenas noches a todos. Estamos contentos de volver a vernos por este medio para tener una conversación a la luz de la Biblia. Queremos darles a todos la bienvenida y desearles un feliz sábado. Vamos a iniciar con la lectura de un pasaje bíblico que es una introducción perfecta para el tema que vamos a tener esta noche, el tema de conversación. Se encuentra en el libro, en la carta, en la Epístola Universal a los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos de ese libro, de ese capítulo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto se encuentra, repito, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, leímos los versículos 1, 2, 3 y parte del 4. Con estas palabras les invito a que nos acompañen en una oración para que invitemos al Espíritu Santo que esté presente con nosotros y dirija nuestros pensamientos y nuestra conversación. Querido Padre Celestial, gracias por este día sábado que iniciamos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a conversar acerca de las verdades que están expuestas en tu palabra. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, a conversar sobre un tema muy importante que es acerca de Cristo, el sumo sacerdote. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine, que responda a nuestras inquietudes y que nos muestre la verdad que esta noche necesitamos para afirmar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenido a Gustavo, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos dos servidores del Señor en la Iglesia Bendita del Séptimo Día. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Lomas de Zamora, así que bueno, desde ahí le damos las cordiales bienvenidas a todos. Queremos contar un par de cositas antes, que es, estamos cada primer y tercer viernes de cada mes. Así que bueno, vamos a ver si en algún momento podemos llegar a cambiar o mejorar la cantidad de charlas que hacemos. Esta es una conversación con temas que solo utilizamos la palabra. Tenemos el concepto de la sola escritura, ¿sí? Así que bueno, solo con la palabra de Dios, que la Biblia es la que tenemos todos. Con eso hacemos nuestras reflexiones, hablamos temas, hemos hecho un seguimiento de temas importantes y lo que queremos es mostrar a otras personas, compartir estas cosas con otras personas que, bueno, pueden verlo por aquí, por Facebook en vivo, los primeros y terceros viernes de cada mes, o los segundos y terceros viernes
segundos y cuartos viernes de cada mes, pero por YouTube. Sí. La Comisión de Comunicación, a la cual le agradecemos a la Comisión de Comunicación por ayudarnos a trabajar técnicamente con esto. Sin ellos no lo podremos estar haciendo. Le agradecemos por estar de esta manera del otro lado. Dicho esto, bueno, queremos comentar dos temitas que quería comentarte, Gustavo. Uno es el libro del año, que nos lo pueden pedir tanto a nosotros como por la página de Facebook a la Comisión de la Iglesia, a la actividad misionera, Sí. que se dedica a las entregas de los libros. Lo pueden pedir también online, porque también los podemos mandar por WhatsApp, por mail o por lo como fuera. El libro de este año se llama, vamos a buscarlo un momentito, porque lo tengo acá. Sí, mientras Dino está buscando, ahí está. La mayor esperanza. Así que bueno, está escrito, justamente es un libro que tenemos por año, así que cualquiera que quiera recibirlo, temas obviamente sobre la esperanza, como venimos nosotros predicando, la mayor esperanza es la que tenemos con la Biblia, así que cualquiera de las personas que quiera recibir el libro nos anuncia por Facebook, que sería el medio mejor para hacerlo, y la gente de Actividad Misionera o se lo hace llegar o se lo envía en forma electrónica. Bueno, les agradecemos por estar conectados, y bueno, vos tenés vamos a hacer una recapitulación, ¿no es cierto, Gustavo, de todo lo que hemos hecho? Sí, quería agregar a lo que vos estabas mencionando sobre el libro, que la idea es obtenerlo, sea en forma física, de papel o en formato digital, para compartirlo con amigos, para compartirlo con vecinos, con familiares que puedan estar necesitando o que puedan tener interés, ¿no? en tener una esperanza, ¿no? En medio de todas las cosas que está viviendo la humanidad, ¿no? Así que podemos, como dijo Dino, dirigirnos al Departamento de Actividad Misionera. El director es Hugo Casco. Pueden hacerlo a través de la página de Facebook o teléfonos que seguramente aparecen indicados para hacer la solicitud. También quería agradecer a Osvaldo Pereira, que nos ayuda. Es el tercero que no está acá. Claro, nos ayuda. Pero en realidad somos tres que trabajamos con este trabajo, con este guión que estamos de charlas, y él hace toda la parte fuera de escena, que es importantísimo. Sí, él nos acompaña con la preparación de los temas, con la elaboración de los esquemas, nos ayuda en el armado de la temática de nuestra conversación. No siempre seguimos fielmente sus indicaciones, sus recomendaciones, pero son siempre muy valiosas. Hay mucho que él nos coloca que nosotros no podemos atender por una cuestión de tiempos, pero le queremos agradecer a Osvaldo también y pedimos que el Señor lo siga bendiciendo, ¿no? En su tarea también, en este programa, en esta actividad que nosotros hemos iniciado ya hace algunos meses para compartir con todos ustedes la palabra. Habíamos venido hablando acerca de, desde el inicio, digamos, la palabra de Dios, la autorrevelación de Dios. Habíamos hablado acerca del conflicto, habíamos hablado acerca del ser divino, de la deidad, y en la conversación anterior iniciamos un tema que es muy importante, ¿no? Que es el tema del santuario, que tiene que ver con la salvación, con el plan de salvación para la humanidad, ¿no? No solo para la humanidad, también para el universo. Pero nosotros nos concentramos más en la humanidad, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que nos afecta directamente. Entonces, habíamos estado hablando acerca del santuario, el origen del santuario. Habíamos estado comentando que toda la vida civil, social de la nación israelita giraba en torno al santuario y muchas festividades, ¿no?
todas las festividades estaban relacionadas en mayor o menor grado al santuario, pero lo que sí habíamos llegado a la conclusión de que el santuario y todo lo que involucraba y lo que afectaba y hasta donde llegaba a su alcance en la vida de la nación israelita, era de naturaleza simbólica, ¿no? Apuntaba hacia algo. Mejor dicho, o más concretamente, apuntaba hacia alguien, ¿no? Hacia alguien. Y habíamos conversado sobre la estructura también del santuario, ¿no? Y del atrio, y las actividades que se llevaban a cabo, Dino, en cada uno de esos departamentos, ¿no? Y en alguna forma habíamos visto que la figura central, ¿no? En todo ese simbolismo estaba concentrado, ¿no? Apuntaba hacia un personaje de toda esta didáctica, que es el sumo sacerdote. Y sobre eso vamos a hablar. Justamente, bueno, antes de dar la otra parte de la recapitulación, agradecemos a quienes están conectados en el día de hoy. La tengo a Sandra Carona, así que bueno, buenas noches Sandra, también, también buenas noches para toda tu familia, Eduardo, para los chicos, para las chicas, Juan Carlos Sovic, así que bueno, también le damos la bienvenida, lo tuvimos el miércoles también, a Sandra también, a Silvana Ledesma, así que bueno, gracias por estar conectados con nosotros, Silvana, y a ver si alguien más, hay varias personas más conectadas que si quieren saludar, también les vamos a retribuir el saludo. El tema es así también, hay un tema que nosotros estamos hablando, la persona a la cual apunta todas las festividades del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque nosotros dividimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, en realidad es un solo testamento con dos tiempos, son dos partes, ¿no es cierto? Y todas apuntan a alguien, ese alguien es Cristo, es el Mesías, el Cristo, ¿no es cierto? Sí. El Mesías que esperaban los judíos, que esperaban desde el comienzo de los tiempos, Adán y Eva ya esperaban eso. Ahora, tiene una parte importante en el cual dice, lo que leía antes Gustavo, es Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. ¿Por qué tomamos el libro de Hebreos? Más estos tipos son judaizantes, no, nada que ver. El tema mesiánico del Cristo viene desde el origen, desde capítulo 3 del Génesis, en el cual no había ni judíos ni israelitas de ningún tipo, y ya estaba el protoevangelio, en el cual se hablaba de que iba a venir a rescatar al hombre del pecado. En el momento que se hace el pecado, en la primera conversación después del pecado con Adán y Eva, aparece el protoevangelio, la figura del Mesías, que ya lo conocían nuestros primeros padres. No había más que eso. El libro de Hebreos es un libro que está hablado hacia las personas que estaban esperando eso. Y está hablado de una manera que ellos lo sabían automáticamente cuando les hablaban. Cuando, un poco lo hablábamos antes de arrancar, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero del mundo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, automáticamente el estudioso de las Escrituras, no hablamos de judíos, hablamos de aquellas personas que en esa época estudiaban, automáticamente sabían que ese era el Mesías. Era el que estaban esperando. Y el libro de Hebreos empieza presentando al Mesías, ¿no es cierto?, con una superioridad sobre todo. De hecho, dice que es superior a los ángeles. Arranca así de capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 18, habla que es superior a los ángeles. Y después da una superioridad arriba de Moisés, que eso lo vamos a hablar después. Y después la presenta como sumo sacerdote, porque en él residía la posibilidad de expiar pecados. ¿Sí?
Y otros elementos más que también vamos a comentar. Hay un sacerdocio que estaba apuntado, que era la sombra. Siempre hablamos de la sombra, lo que era, acá era la sombra de lo que venía de arriba. Y en realidad, más que la sombra, era lo que apuntaba a lo que iba a venir. No lo que iba a reemplazar, sino lo que ya estaba para ser reemplazado. Era el cumplimiento de una profecía, que era el Cristo mismo, ¿no es cierto? El tema del sacerdocio es un tema muy amplio y podemos encontrarlo en varios libros del Antiguo Testamento. Y también se menciona en el Nuevo Testamento, pero particularmente en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. En la epístola universal a los hebreos. Así que hoy vamos a tratar de seguir, ¿no? La presentación que hace el autor del libro de Hebreos acerca del sacerdote, del sumo sacerdote, porque parece ser el tema central de esta carta, ¿no? Parece ser el tema central de esta carta. ¿Cómo comienza? Bueno, como mencionabas hace un momento, ¿no? Comienza presentando a Cristo, ¿no? Está hablando del Hijo. Está hablando de que el Hijo es, lo iguala, lo coloca a la altura de Dios, porque realmente es Dios. Recuerdan que ya en unas conversaciones anteriores nosotros hablamos acerca del Hijo y vimos en innumerables pasajes, en una cantidad de pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que la Biblia, la palabra de Dios, presenta al Hijo como un miembro de la deidad, ¿no? Un miembro de la deidad. Ahora, el libro de Hebreos tiene la particularidad de concentrarse en la persona del Hijo, ¿no? Y en la persona del Hijo, en su función que más nos interesa a nosotros, que es la función redentora, la función intercesora, la función sustitutoria del Hijo en su ministerio terrenal. Justamente es eso, ¿no? El hombre, para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, que lo tenemos muy incorporado de parte nuestra, pareciera que solamente eso tiene que hacer, pero no vemos el otro trabajo, el del otro lado, el que Dios hizo desde antes del comienzo del mundo, justamente planificar por si el hombre caía. Y justamente es lo que estamos hablando. Hay todo un trabajo de intercesión, porque nosotros no somos los únicos que están en el universo. Esto es para el escenario del resto del universo. Hay una figura, hay un orden, hay un trabajo que hace justamente este Mesías que viene a encarnarse, es el Dios encarnado aquí en la tierra. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar a ver, no vamos a poder alcanzar a leer todos los pasajes porque el tiempo no nos va a dar, pero vamos a leer alguno representativo de cada, y vamos a hacer referencia a otros, si ustedes quieren pueden anotar y después verificar y continuar estudiando este libro maravilloso de Hebreos, ¿no? El autor de Hebreos comienza presentando al Hijo como un ser superior a los ángeles. Fíjense lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Dice, en efecto, estoy leyendo la versión de la Biblia de Jerusalén. Si ustedes ven que hay algunas palabras distintas, pero el sentido es el mismo. Me gusta esta versión porque habla en un lenguaje muy claro, muy directo. En efecto, dice el versículo 5 del capítulo 1, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y también, ¿a cuál dice? Agrego yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y te agrego algo más. El versículo 6, lo voy a leer de la Reina Valera 1960, dice, fíjense que ahí lo que estaba diciendo Gustavo, separó la idealidad del hombre, de Jesús, de los ángeles. O sea, los hizo, los mostró diferentes. Y la segunda diferencia la hace en el versículo 6 que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Con lo cual, ¿quién es el único que merece adoración? Dios solo. Claro, entonces lo que el autor del libro está haciendo es presentar a Cristo
como un ser superior a los ángeles. Pero a la vez, miren qué interesante, porque está hablando de que el Padre dice, yo te he engendrado. Y pareciera como que es creado, ¿no es cierto? Yo te he engendrado, ¿no? Ahora, lo que está pasando acá es que no solamente es superior a los ángeles, por un lado, porque es Dios, como vos comentabas, que merece ser adorado, el único que merece adoración es Dios, sino que además se está presentando la otra naturaleza de este sumo sacerdote, de este ser divino, de este hijo encarnado, que es la naturaleza humana. El hijo fue engendrado en una virgen, dice el relato bíblico de los evangelios, fue engendrado en una virgen y creció y se desarrolló, creció y vivió como cualquiera de nosotros, como un ser humano. O sea que por aquellos que tienen alguna idea de que Cristo fue creado, esto lo invalida completamente. O sea, lo que está hablando de engendrado es porque fue engendrado en la persona de María. Ahora necesitaba ser engendrado. Necesitaba ser engendrado porque nosotros necesitábamos un representante humano. Alguien, un ser humano que nos representara, que se presentara delante del trono para interceder por nosotros. Entonces, fíjense que en esta primera parte, si nosotros avanzamos un poquito más, versículo 9, versículo 10 y 11, habla acerca de él como creador, habla acerca de él como eterno, cosa que no son los ángeles. No. Entonces, el autor de Hebreos está presentando al Hijo, está presentando a Cristo como un ser superior a los ángeles, un ser eterno, un ser que es posible, que es creador. Y además el versículo 8, en el versículo 8 se dirige, se expresa de él como Dios, ¿no? Dice, fíjense cómo dice, pero del Hijo, dice, habla, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Lo presenta como rey y lo presenta como Dios. Exactamente. Entonces, este hijo que ha sido engendrado por Dios de una manera incomprensible para nosotros, extraordinaria, es, de acuerdo a lo que está planteando que el autor de Hebreos, superior a cualquier criatura. O sea, Dios. Vamos a pasarlo un poco por arriba, porque si no nos da el tiempo, ya llevamos 23 minutos de la charla. Pero, por ejemplo, en el capítulo 3, habla que es superior a Moisés. ¿Sí? Yo voy a leer 2 versículos. ¿Sí? Dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. ¿Sí? Acá está hablando justamente de la salvación. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿sí? El creador. Y ahí habla de un Cristo creador. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Ahí justamente está hablando cuando decían de querer volver a Egipto porque estaban en el medio del desierto. Les está diciendo, miren que ese es el Mesías. Miren que es este que yo les envié, que iba a ser el descendiente de David, que desde la serpiente cuando engaña a la mujer, este es el que los venía a buscar, a rescatar. Sí, ahora yo quiero volver un poquito al capítulo 2, porque hacia el final del capítulo 2 presenta también a Cristo como en su calidad de hombre, sí, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, el versículo 7, está hablando acerca del mismo ser, ¿no? Y entonces dice, le hiciste un poco inferior a los ángeles. Ese es un pasaje que está en Salmos. Sí, es un salmo. El Salmo 8. El autor está citando un salmo, pero está refiriéndose al mismo ser. Sí. A aquel ser del cual al principio dice que es Dios, que es superior a los ángeles, que es eterno, que es creador, que es un rey porque merece el trono. Sí, que hay que adorarlo. Que hay que adorarlo. Pero de acá dice que lo hizo inferior a los ángeles. Pero ahora dice que lo hizo inferior. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Está hablando que este ser tiene doble naturaleza, plenamente divina y plenamente humana. Es plenamente Dios y es plenamente hombre. Exactamente.
¿Cómo se explica eso? No tiene explicación. No explicación. Yo no tengo explicación. Hay aceptación. No sé si alguien tiene explicación. Y en realidad, el autor de Hebreos no está tratando de explicarlo. Lo que está es diciéndonos, miren, presten atención, este ser es Dios 100% y es hombre 100%. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y entonces podemos avanzar y en el versículo 1 se presenta... ¿De qué capítulo? Del capítulo 3, ¿no? Se presenta a Jesús como el pontífice, ¿no? ¿Qué es un pontífice? Un pontífice es un ser que une dos partes que están separadas por un abismo. En este caso, no necesitamos mucha imaginación. Por un lado, Dios, un ser puro, santo, perfecto, y por otro lado, el ser humano, caído, pecador, ¿no? Digno de muerte, merecedor de la muerte. Perfectamente. Este ser, del que se introduce en los capítulos 1 y 2, cumple una función muy importante para nosotros, ¿no? Para nosotros. Es el puente que nos une con la vida que viene de Dios. ¿Ustedes recuerdan, te recuerdas el sueño que tuvo Jacob cuando llegó de su casa? ¿No? La escalera. Exacto. Él vio una escalera que llegaba al cielo y arriba de todo estaba Jehová y por la escalera subían y bajaban ángeles. Esa escalera es un símbolo ¿de quién? De Cristo. Es un símbolo de Cristo. Si nosotros después, es el mediador entre Dios y los hombres. Si nosotros después leemos los evangelios, hay muchas declaraciones de Cristo que se presentan, ¿no? Que se presenta como un vínculo entre Dios, entre el cielo, entre la santidad del cielo y la condición caída humana. Entonces, allí el capítulo 3 comienza hablando acerca de este hijo, de este personaje como un puente, y lo compara con Moisés, que era algo conocido para los israelitas, para los judíos. Ustedes recuerdan que Moisés era el vínculo entre el pueblo de Israel y Dios. ¿No? Él subía al monte. De hecho, en algún momento le dijeron, habla vos con Dios porque a nosotros nos da mucho miedo. Tenemos miedo de escuchar esa voz, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos comienza comparando, en el capítulo 3, comienza comparando a este ser, ¿no? Con Moisés. Y fíjense de qué manera lo hace. Dice, por tanto, versículo 1, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es fiel al que la instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa, pues habiendo sido juzgado digno de una gloria un tanto superior a la de Moisés, en cuanto a la dignidad del constructor, bueno, y continúa leyendo, pero lo que está diciendo, lo que está haciendo es un paralelismo, una comparación entre la función mediadora de Moisés y la función mediadora de Jesús. ¿Qué es lo que tenían los sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Exactamente. Y fíjate que hace tiene dos palabras ahí. Una es sumo sacerdote y otra es apóstol. Sí. Dos funciones que también suman a Cristo. Cristo es una función también, ¿eh? Cristo es el Mesías. El Señor. Como también lo fue Miguel, ¿no es cierto? Son todas palabras que marcan funciones que tiene Cristo. Y en esta marca dos importantísimas. Sí, ahora avanzando un poco más en el capítulo 4, el comentario hace una conclusión intermedia, ¿no? Y entonces dice, versículo 14, dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Como si por si a alguien se le olvidó en el camino este detalle, entonces dice, mantengamos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Ven la importancia de la humanidad?
sino que ha sido probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces, leemos ese pasaje que es tan conocido por nosotros que dice: acerquémonos pues, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. ¿No? Seguimos avanzando, hay muchos Antes que pasajes. avance, quería comentar también que tenemos a Olga, el apellido Holowiyek, que es la esposa de Carlos, ¿te acordás? Bueno, sí, sí, sí. Le damos la bienvenida también. Bueno, nos enteramos que dio negativo COVID, así que es importante. Está Soraya, está mi consuegra, Tita, mira, está Tita Cisneros, y también está Osvaldo Pereira, que nos está siguiendo también. Nos está haciendo examen. Está tomando examen. Está tomando examen. Seguramente. Esperamos pasar. Bueno, seguimos avanzando, Sí, seguimos avanzando. Ahora, ya que el autor de Hebreos está presentando a Cristo como un sumo sacerdote, cuando a un israelita se mencionaba, escuchaba esa palabra, inmediatamente pensaba en algunas cosas, ¿no? En algunos nombres, en algunas cosas que primero, Aarón. Aarón, sí. ¿No? Que era de la tribu de Leví, ¿no? La tribu que había sido apartada para el servicio del santuario y de la cual todos sus miembros, sus familiares, cumplían con algún tipo de función en el servicio del santuario. Era tan importante el nombre que si no tenías la sentencia arónica no podías ser sumo sacerdote. Sí, fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, está hablando de Aarón, y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en naturaleza. Entonces acá está presentando un aspecto, una debilidad, una flaqueza del sacerdocio humano, del sacerdocio aarónico. Necesitaba también, porque tenía flaquezas, necesitaba participar, beneficiarse de los sacrificios que se ofrecían en el santuario. Y dice, a causa de esta flaqueza, debe ofrecer por los pecados propios, igual que por los del pueblo, ¿no? Mostrando una igualdad. Exacto, pero entonces ahora habla acerca del sacerdocio de Cristo, de este ser que se presenta en la introducción, y dice, pero Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio. Cristo no se apropió, viene diciendo de alguna forma, de la gloria, sino que la tuvo de alguien que dijo, hijo mío eres tú y yo te he engendrado hoy. Hace clara referencia a Cristo, a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Cristo. Pero entonces dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Y entonces después comenta, dice, bueno, es interesante porque el sacerdocio arónico tenía limitaciones temporales, ¿no? El sacerdote en algún momento nacía, en algún momento se lo ordenaba como sacerdote y en algún momento moría y dejaba de ser, y entonces traspasaba ese honor, esa función a su descendiente. Ahí vamos a ver quién era Melquisedec, ¿no es cierto? Porque este Melquisedec aparece en el Génesis. En los primeros capítulos del Génesis aparece este Melquisedec, el cual Abraham, hebreo, anterior a los israelitas, anterior a los judíos, como tronco, vuelve de la guerra y sale al encuentro este Melquisedec, que no tenía ascendencia, no tenía descendencia, no tenía tiempo ni de comienzo ni de fin, y Abraham le reconoce como alguien especial al cual le da los diezmos. Los diezmos se le daba solo a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, a los levitas, eran los levitas. Y se le daba y le dio el diezmo de todo lo que había, de todo lo que tenía él. Y con lo cual, bueno, después lo recibe con pan y con vino, ¿cierto? Era también un adelanto de un símbolo. Un adelanto simbólico de lo que iba a venir.
Y este es alguien especial del cual los hebreos, sobre todo los judíos, sabían perfectamente quién era este personaje. Y por eso lo invoca en el libro de Hebreos. Sí, qué interesante el detalle que comentaste acerca del pan y el vino, porque cuando Jesús estaba por iniciar su función sumo sacerdotal, ¿no? Recuerden que en la última cena él se presentó como el sacrificio y los nuevos símbolos eran ahora el pan y el vino. Con lo cual, este personaje del Antiguo Testamento, antes incluso de que existiera Israel, el rey de Salem, antes incluso de que existiera la nación de Israel, de que existiera Aarón, de que existiera Moisés, era una figura del sacerdocio que iba a asumir Cristo en el momento que correspondiera, ¿no? Que era después de su muerte, ¿no? Cuando iba a ser recibido en el cielo para comenzar la intercesión por los hombres caídos, por la humanidad caída. Entonces, fíjense qué interesante, porque entonces, continuando un poco con este pensamiento, vamos un poco más allá, porque no solamente está diferenciando, digamos, en el orden sumo sacerdotal de Cristo y de el orden arónico, ¿no? Que era humano, débil. Era ley, aparte, como de cómo era armado. Claro, y necesitaba una cantidad de cosas. También presenta ahora el sumo sacerdocio del orden de Melquisedec superior al arónico, ¿no? Superior al orden arónico. Y entonces fíjense, el capítulo 7, el versículo 4 dice: mirad ahora cuán grande es este. Está hablando de Melquisedec, ¿no? Si ustedes leen los versículos anteriores, vuelvo a hablar acerca de Melquisedec. Y entonces dice: mirad ahora cuán grande es este. Está hablando del orden sumo sacerdotal. Está comparando el orden arónico con el de Melquisedec, con el cual se lo identifica a Cristo, ¿no? Recuerden que Melquisedec presentó vino y pan, que fue lo que hizo Jesús cuando estableció ese rito que lo identificara y que quedó como una norma para nosotros, los sucedidores, ¿no? Presentó vino y pan. Y entonces dice: mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Bueno, nosotros podemos leer hasta el versículo 9, pero entonces el versículo, fíjense qué interesante lo que dice el versículo 9, algo que vos comentabas, Dino. Y en cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Exactamente. O sea, tan superior es el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Melquisedec respecto al arónico, que aún Aarón, estando en las entrañas de Abraham, le dio diezmos a ese sumo sacerdote. Exactamente. Qué interesante. Hay un punto interesante. Yo mientras estabas hablando de eso, ¿no? Hace un hincapié algo que es interesante, que los hebreos lo sabían perfectamente bien, que es entrar al reposo de, ¿cierto? Un poco retrocediendo mientras vos estás buscando los temas, cuando dice que había que entrar en el reposo. El reposo significa creer en ese Mesías que venía, ¿no es cierto? El versículo 3 del capítulo 4 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y ellos sabían bien que era el reposo, ¿no es cierto? Hablaba de ese reposo que era el simbolismo del séptimo día, que es entrar en conexión con Dios. Dice: y de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí habla de aquellos que no habían creído de que era la tierra prometida. Habla lo mismo de aquellos que no entran en el reposo, de creer en Cristo como Mesías, como sumo sacerdote, como enviado del que estaban esperando.
Sí. Yo quiero aprovechar este comentario que vos haces, porque hay algo importante, ¿no? Hay algo importante acá que tiene que ver con la ley. Sí, justamente tiene que ver con la ley. Algo que cambiaba ahí, ¿no es cierto? Tiene que ver con la ley. Y es lo siguiente, muchos hermanos Sinceros. creyentes, ¿no? Interpretan esto que está en el capítulo 4, creo, ¿no? Sí, en el capítulo 4 respecto al reposo, parte del capítulo, no, al final una buena parte del capítulo 3, ¿no? Del capítulo 3 del reposo, lo relacionan con el cuarto mandamiento, ¿no? Y entonces interpretan, entienden que ese mandamiento ya no está vigente. Justamente, ¿no? cuanto más te está poniendo en manifiesto que si no entras en reposo, en el reposo de Cristo, que justamente hace hincapié a ese mandamiento, no te serás contado. Sí, pero entonces fíjense qué interesante, porque en el capítulo 7 aparece la palabra ley. ¿No? Aparece la palabra ley. Justamente era la introducción para eso que me interesaba mucho. Aparece la palabra ley, pero fíjense, vamos a leer bien. Capítulo 7, versículo 15. Presten atención a esto, que es muy importante. Dice, y en esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, versículo 15. El versículo 16 continúa diciendo, no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces fíjense, lo que cambia es otra cosa. Está hablando de una ley, ¿no? ¿De qué ley? Volvemos a leer, versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Lo que está diciendo el autor del libro es que la ley que regía que decía quién iba a ser el siguiente sumo sacerdote cuando uno moría, perdía vigencia. Totalmente. Por dos razones. Una, porque el sacerdocio arónico ya dejaba de ser. Ese sacerdocio que era simbólico, que era ilustrativo, que era metafórico, que era didáctico, dejaba de tener sentido porque ahora iniciaba el sacerdocio efectivo, el sacerdocio verdadero, el sacerdocio real, que era el sacerdocio del orden de Melquisedec, que no tenía que ver con la descendencia. No, ese sacerdocio que había instalado era más que nada evocativo para que recuerden que iba a venir ese sacerdote, no de descendencia. Exacto, entonces lo que está diciendo el autor de este libro es que esa ley que regía, que decía quién era el sumo sacerdote, ya no era más, porque no era necesaria. Porque ya el nuevo sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, que oficiaba no en el templo, en el tabernáculo del desierto, ni en el de Salomón, sino en el verdadero tabernáculo que fue levantado no con mano de hombre, sino que lo levantó Dios. Recuerdan que en la conversación pasada hablábamos acerca de ese tabernáculo que está en el cielo, que es real y que tiene un sumo sacerdote que es Cristo. Dice, ya no necesita más ley de descendencia. ¿Por qué? Y porque el sumo sacerdote de ese templo es eterno. No va a morir nunca. No necesita ley de descendencia. No necesita una ley que diga, el hijo de fulanito tiene que ser porque su padre fuese sumo sacerdote. No, ese que viene a rescatarse. No necesita. Entonces, ustedes van a ver que de ahí en adelante se hace varias referencias a la ley. Pero no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de esa ley. Fíjense lo que dice el versículo 28 también, del capítulo 7. ¿No? Refuerza ese concepto que acabamos de presentar. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero, ¿no? Pero
Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora, fíjense, entonces alguien dice, sí, la ley ya no está más, ya no vale más porque es posterior. El nuevo sumo sacerdote es posterior a la ley. Sí, es posterior a la ley. ¿A qué ley? A la ley que constituye sumos sacerdotes, no a la ley de Dios. Recordemos que con Cristo terminan los sacrificios, terminan los sumos sacerdotes, ¿sí? Terminan la propiciación hacia Él directamente. Exactamente. Así que fíjense qué importante es este detalle. Fíjense qué importante es este detalle, porque nos aclara alguna confusión que puede haber acerca de si la ley de Dios sigue siendo vigente tal cual o no, que es una discusión bastante larga, ¿no? entre el mundo cristiano. Ahora, además de eso, queda claro, queda resaltado que el sacerdocio de Melquisedec, del orden de Melquisedec, que está encarnado en Cristo, que está representado en Cristo, es en todo sentido superior al sacerdocio arónico. Y no puede ser de otra forma, porque como dijimos hace un momento, el sacerdocio arónico era metafórico, era simbólico, era ilustrativo, era educativo. En cambio, el sacerdocio de Cristo es efectivo, es el real, es el que realmente nos beneficia. Y toda esa ilustración del sacerdocio arónico, levítico, era para dirigir las miradas de los hombres, de los israelitas y de los hombres, de todos nosotros, no solo de los israelitas, sino de todos nosotros, hacia aquel verdadero tabernáculo y hacia aquel verdadero sumo sacerdote. Y recordar permanentemente que iba a venir. Exactamente, ¿no? Que intercede por nosotros. Ahora, sí, leíamos el versículo, en el versículo 21 y 24, al 24 también habla acerca de esto. Dice, fíjense lo que dice el versículo 24. Mas hablando de Jesús, del sumo sacerdote Jesús, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote que no solamente puede compadecerse de nosotros porque conoce nuestras debilidades, porque Él es humano, es humano, sino que además tiene la ventaja de que por ser eterno puede interceder por nosotros eternamente. ¿No? Yo en este momento estoy pensando en algún israelita que iba a presentarse al sacerdote, iba a confesar su falta y cumplía todo su ritual de poner la mano sobre la cabeza de la oveja, y bueno, todo lo que seguía adelante, ¿no? Y resulta que el sumo sacerdote era un viejito ya, ¿no? Y más o menos como a mitad de año, entre un día de expiación y otro, el sacerdote muere. Y entonces asume otro sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote no sabía que este israelita había ido a confesar su pecado, ¿no? Por supuesto, esto era todo simbólico, pero yo trato de ponerme en el lugar del israelita diciendo, ¿será que ahora mi sacrificio, mi confesión, que fue con este sumo sacerdote, tendrá todavía validez? Porque ya murió. ¿No será que tendré que ir otra vez a este nuevo sumo sacerdote para confesar mi pecado y que entonces sea válido la intercesión que va a realizar a fin de año en el día de la expiación? Bueno, eso es algo que por ahí en algún momento pudo pasar por la mente de algún israelita, de algún judío. Pero el autor de este libro está diciendo, miren, con Cristo eso no pasa, porque Él no muere nunca. Su intercesión tiene validez eterna. Si vos fuiste a presentar tu falta a este sumo sacerdote, ya está.
No va a caducar nunca tu acción, tu confesión, tu reconocimiento, porque fuiste a un sumo sacerdote que es eterno. Y que aparte perdona, que es la potestad de Dios. Y que además tiene realmente la autoridad para interceder por tu persona delante de Dios y para perdonar tu pecado, ¿no? Bueno, podemos seguir avanzando un poco más. En el capítulo 8 habla acerca de que como ya venimos comentando, de que este sumo sacerdote no es un ministro de un templo terrenal, de un santuario terrenal. Exactamente. Sino del santuario celestial. Justamente de eso vamos a hablar. Justamente. El santuario celestial se compone de la misma manera que estaba ilustrado en la tierra. Tenía un atrio en el cual se hacían los sacrificios, un lugar santo y un lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios. Acá el trono de Dios está en el lugar santísimo, ¿sí? En el cielo. Sí, señor. Y vamos a ilustrar esto de una manera representativa. Cuando se hacía el sacrificio acá, después pasaba el sacerdote, tenía los panes de la propiciación, tenía las copas, y después pasaba al lugar santísimo. El lugar santísimo, bueno, tenía que hacer varias cosas, como las hará el Cristo en el cielo, pero estaba en la presencia misma de Dios. Cuando el sacerdote salía, ¿sí?, impostaba las manos sobre uno de los machos cabríos, y ese era alargado al desierto, ¿sí? Se llamaba Azazel. No hay referencias reales de qué significa Azazel, pero sí sabemos que hoy, con el diario de ayer, que tenemos la Biblia en la mano, simbolizaba a ese momento en el que va a venir, que todavía no vino, ese milenio, en el que Satanás, lleno de los pecados, ¿sí?, deambula por el mundo y sin poder engañar a nadie, porque no va a haber nadie en ese momento, en esos 1000 años en los que, si Dios permite, estaremos con él en el cielo, en otra instancia. Pero en la tierra, ¿sí?, va a estar ese milenio solo Satanás. La simbología que se utiliza en el santuario terrenal es la misma. Y el sumo sacerdote tiene las funciones por cada lugar. También hay una línea de tiempo que yo podría trazar, en la que puedo decir que toda la primera parte, hasta el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, corresponden al atrio. Desde el atrio, desde la resurrección de Cristo, la ascensión, que Él pasa al lugar santo, ¿sí?, por intercesión por nosotros, hasta el final de los 2300 tardes y mañana. Fíjense cómo se mezcla todo, cómo se une todo, cómo todo va hacia un mismo punto, ¿sí?, que termina en 1844. En ese tiempo, Él está en el lugar santísimo, en el lugar santo, ¿sí?, que es la segunda parte donde está Cristo. Y luego, desde 1844 en adelante, comienza el juicio investigador. Lo vamos a ver después esto, pero no hoy. En las próximas entregas yo después les voy a comentar qué es lo que vamos a ver en el futuro. Lo que sí, temporalmente, el pasaje al lugar santísimo, ¿sí?, sumó las funciones de Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de intercesor, como sumo sacerdote, y ahora de juez, ¿sí? ¿Sí? Después lo pueden ver en Apocalipsis, cuando se acerca al anciano de días. Esa parte es la que está pasando en el día de hoy. Por eso decimos que estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto, Gustavo? Así es, Dino. Y vamos a, ya el tiempo se me está terminando, pero me parece interesante tratar un temita, hacer mención de un tema más que es el pacto. El pacto, ¿no? El autor de Hebreos habla de un nuevo pacto. Dice, Cristo mediador de una mejor alianza. No dice un nuevo, sino una mejor. No dice por eso, no dice una nueva alianza, sino que dice una mejor alianza. Y esto es entendible si nosotros recordamos que todo
toda esa economía levítica del santuario era simbólica. No era efectiva, eficiente en sí misma, no tenía virtud en sí misma, sino en función de a qué señalaba. Y entonces, yo quiero leer acá, voy a leer el capítulo 8, voy a leer varios versículos a manera de conclusión, ¿no? A manera de conclusión. Dice, voy a leer otra vez de la versión de la Biblia de Jerusalén. Capítulo 8 de la Epístola a los Hebreos, desde el versículo 26. Dice, desde el versículo 6, perdón. Vamos a leer hasta el versículo 13, ¿no? Dice así, mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores, pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dicen, fíjense que nuevamente este tipo de expresiones es interpretada por muchos como una abolición de lo anterior, ¿no? Pero fíjense ahora lo que va a decir. Dice, porque les dice en tono de reproche, he aquí vienen días, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice, esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró anticuada la primera, y lo anticuado y lo viejo está a punto de cesar. Fíjense, y esto se los voy a dejar para que ustedes después, Dino, lo miren, ¿no? Nuevamente, ¿de qué está hablando? ¿Está diciendo que la ley ya no tiene valor? ¿Está hablando de la ley del Sinaí? No, no está hablando de eso. Está hablando del sacerdocio. Y además está diciendo el sacerdocio anterior era un sacerdocio simbólico. Tenía limitaciones. Porque era simbólico. Simbólico era para que recordaran. Tenía limitaciones porque era simbólico. El nuevo sacerdocio, el nuevo pacto, que no era nuevo porque siempre estuvo presente en los planes de Dios, sí, ¿no? En realidad, sí. Este nuevo sacerdocio que asumió Cristo es distinto, en primer lugar porque es real, no es simbólico, es real, ya lo mencionamos. Pero además dice, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y esto me hace pensar inevitablemente en el nuevo nacimiento, exactamente, ¿no? El nuevo nacimiento. Ustedes recuerdan que el nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento está asociado inevitablemente con el bautismo. Y el bautismo, ustedes recuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo, que le dijo, tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo, pero tenía que nacer de agua y del Espíritu. Y del Espíritu. La palabra de Dios nos dice que cuando un alma entrega su vida al bautismo, ¿no? En la forma correcta, en el sentido correcto, entendiendo lo que está haciendo, una nueva vida, una nueva criatura, dice Pablo, es una nueva criatura. Pero ¿cómo? Si sigue siendo el mismo, sigue siendo caído, sigue siendo débil, sigue siendo pecador. No, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo hace morada en él. Y entonces una nueva vida, una vida espiritual, nace en esta persona. Y ese ser que es el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, trae consigo la voluntad, la ley de Dios a la mente, a la conciencia de la persona. Y ya no necesita que un sacerdote se la muestre escrita
Está escrita todavía, pero ya no necesita, porque el Espíritu Santo lo guía, lo conduce y le muestra cuál es la voluntad de Dios. Les dejo este pensamiento. Sí, les dejo este pensamiento. Justamente, y el saludo de otras personas que también entraron. Está Alberto Rojas, está Gerson Schindler, que nos está siguiendo desde Brasil. Ah, sí, amigo mío. Saludos para Gerson. Y después Martín Blanco, nuestro pastor. Así que bueno, estamos completos. Esperamos algún día poder tenerlo con nosotros conversando sobre estos temas tan hermosos, tan maravillosos, y compartir con todos ustedes. Y antes de cerrar la oración, le quería comentar que vamos a trabajar sobre las próximas charlas. Hoy damos por cerrado todo lo que es el santuario. Vamos a trabajar... No porque el tema se agote. Sí, no porque el tema se agote, sino porque no hay tiempo. Eso es muy largo. Vamos a trabajar en 3 charlas que van a estar muy buenas, porque estuvimos trabajando con Osvaldo también en grupo, que son los 3 juicios. Los tiro así, fuerte, son 3 juicios que hay, ¿no? Y nos gustaría que se acerquen, hablen con nosotros, comenten algunas de las cosas, así podemos charlar. Así que se los dejo esto para ustedes. Sí. Recuerden que de lo que venimos hablando acerca del santuario y acerca ahora de la función sumo sacerdotal de Cristo, el punto culmine, el punto, la cúspide de toda esta obra, ¿no? Es el juicio, ¿no? El momento más importante de todo el año, en este sentido del pecado, de la confesión, de la salvación, del perdón y de la salvación, era el día de la expiación. Y el día de la expiación, como mencionó Dino hace un momento, representa el momento profético del juicio. El juicio. Entonces, tema importante, el juicio, que a algunos asusta, a otros los hace salir corriendo, pero puede ser por falta de entendimiento de cómo es este juicio. Entonces, nosotros queremos compartir con ustedes, conversar acerca de esto para inquietarlos, para que ustedes puedan estudiar, indagar y darse cuenta de que este juicio es un juicio para salvación. Pero vamos a entrar en más detalles para que ustedes se den cuenta que es así, no porque nosotros lo decimos, sino porque está escrito. Bueno, hagamos una oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estos temas, estos conceptos, Señor, que tú revelas en cada entrega, que podemos conversar, que podemos compartir con nuestros hermanos y amigos. Te pedimos especialmente, Señor, que tú ilumines nuestras mentes no para tener miedo, sino para traer fe, confianza y anhelo por tu segunda venida. Te pedimos, Señor, que bendigas las personas que han escuchado, aquellas que todavía han entrado, y que podamos publicarlo y que se escuchen otras personas también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y nos vemos en la próxima conversación.